Buenos días, la escucho fuerte y claro, gracias. Qué bien, estamos en vivo y en directo, doctora. Le comento que estamos viéndola ahora mismo. Queremos agradecer el tiempo que usted nos brinda para poder conversar de esta problemática que ya la habíamos anunciado el día de ayer y que nos gustaría conocer ahora la otra parte, porque escuchábamos la versión de parte de los directivos y trataban de justificar. Y yo quiero preguntarle, ¿despido o terminación de contrato? ¿Cuál es la diferencia? A ver, la diferencia en la práctica no existe. Eh, En términos legales, desvinculación significa terminación de un contrato con un plazo establecido. Y despido, pues, la terminación de sus funciones con un contrato ampliado, por así decirlo. ok. En la práctica viene a ser lo mismo, el funcionario se queda sin trabajo. Punto. Eso es lo que decíamos nosotros en el noticiero, cuando la justificación era el tema de, no, es que no fueron despedidos. Simplemente se les culminó el contrato. Y yo decía acá con la gente en la producción, pero, y no es lo mismo, al final del camino se quedan sin empleo, que es lo que realmente molesta. Cuéntenos un poco lo que pasó. Se habló sobre el feriado, básicamente es real, tal vez no entre el número, pero me gustaría que usted nos explique. A ver, primero me gustaría mencionar que yo soy una representante del colectivo Reacción, que es un colectivo que se formó a raíz de algunas irregularidades en el cumplimiento de la ley orgánica de apoyo humanitario, Perfecto. básicamente para defender los derechos de los trabajadores y como otro de los objetivos del colectivo, defender los derechos de los pacientes. Entonces, en ese sentido, desde hace más de casi ya 2 años, vamos viendo estas desvinculaciones temporales, ¿no? Ujú. En funcionarios que han trabajado en pandemia y que por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario debían tener nombramiento antes de la derogatoria del artículo 25, que fue registrada el 1 de diciembre del año pasado. Entonces, más o menos 3.000 funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están en esta deriva de que cada 3 meses, cada 6 meses, cada 8 meses se les están extendiendo los contratos entre emergentes y ocasionales. Entonces, hemos estado vigilantes a esto. Lo último que pasó fue que en diciembre del año pasado ya aparentemente se les vencían los contratos a todos estos funcionarios y se les hizo una extensión de contrato por 3 meses y terminaba precisamente en marzo. Entonces, en ese tiempo hemos tratado de hablar con las autoridades para que nos den una salida al tema de la problemática de los nombramientos que Ujú, no se llevaron a cabo por la ley orgánica. ujú. Pero todavía no encontramos una solución. ¿Y qué justificativo les dan a Entonces, ustedes? ¿Qué les están diciendo? en resumen, lo que nos están diciendo es que con la derogatoria del artículo 25 no pueden hacer nada y que tienen Mm, que suspender los contratos. Lo que nosotros hemos planteado es que, en primer lugar, hay un autoaclaratorio de la misma Corte que dice que no deben suspender los concursos que ya estaban siendo procesados. Y eso sí se hizo, se suspendieron esos concursos. mm. Entonces, esa es la primera aclaración. La segunda que hemos planteado es el hecho de que este es personal necesario, o sea, hay necesidades técnicas generadas desde cada unidad de salud pidiendo el personal. Un Entonces, poco, doctora, para aclarar el tema, porque es importante. De pronto la gente puede creer o de pronto la autoridad está justificando el asunto como un personal que no hace falta. no, eso no es cierto, es algo que hemos venido desmitificando porque es un concepto que se ha manejado globalmente, esto de que como la pandemia se acabó y la gente fue contratada para la pandemia, ahora ya no se la necesita. Eso Mm. no es verdad, categóricamente. En en el documento de actividad relacionada a salud del 2018 del INE, que es el último que está registrado, ya se venía diciendo que la brecha de enfermeras y de auxiliares era de 15.000 y 10.000 respectivamente, respecto a lo que la OMS plantea como lo mínimo necesario para garantizar la calidad de salud. Eso antes de la pandemia. Entonces, en el año 2010, y en cuanto a médicos, aparentemente la brecha se habría cubierto hasta el 2017,
pero en el 2018 se despidieron, según el Colegio de Médicos, 3.000 sanitarios. Lo que quiere decir que antes de entrar a la pandemia teníamos una brecha importante de sanitarios en general. Entonces, que no estaba cubierta. Entonces, en la pandemia, por supuesto, se incrementa el número de atenciones masivamente por la pandemia, pero dejamos de atender toda la patología que era la habitual en nuestro país. Y todas esas atenciones represadas ahora constituyen lo que algunos de nosotros llamamos la ola post-COVID, que es decir, 2 años de atenciones represadas, no hechas, que ahora están viniendo a los hospitales, más la patología crónica de los pacientes COVID, que son muchos, que quedaron con secuelas muy grandes de su enfermedad y tienen morbilidad por muchos años en adelante. Entonces, no es que no se necesita el personal, con seguridad el Ecuador necesita el personal. Eso es importante aclararlo, doctora, es importante, Verónica, aclararlo porque se tejen este tipo de dudas y luego, como usted comentaba, puede ser ese hilo que estén utilizando para justificar el asunto, que no cabe, porque realmente no es que pasamos de la época antes del COVID a tener una situación plena. Es decir, antes del COVID tampoco es que teníamos un sistema de salud robustecido y hacía falta muchas cosas. Esto viene de muchos años atrás en el tema de falencia de personal. Y ahora con el COVID que se incrementó y ahora con lo que usted nos explica, que tiene mucha razón, porque muchas personas quedaron represadas, no se atendían. Hay personas que incluso por miedo no iban, ¿verdad? Para no infectarse, para no caer con el virus. Y hoy empiezan obviamente a retomar sus actividades. Cuéntenos, entonces esto es importante porque uno piensa que es cosa del fin de semana o cosa del feriado, pero esto viene de mucho más atrás, Verónica. Sí, de hecho, desde el año pasado han venido desvinculando a la gente que por ley tenía derecho a nombramiento. Desde el 31 de julio, momento en el que ya se evidenció los despidos, las desvinculaciones de las personas que trabajaron en pandemia, se ha venido diciendo que incumplieron la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Cuando esta ley salió, se dio un plazo de 6 meses para que se convocara a concurso a todas las personas que cumplían con los requisitos. Y no se hizo eso. Entonces, el gran pretexto de las unidades fue que como ya se derogó la ley y no alcanzaron a convocar en las fases en las que ellos pusieron, que demoraron un año y medio, entonces ya no tienen derecho a los funcionarios. Entonces, ahí hay algunos incumplimientos que son necesarios toparlos, ¿no? Y yo quisiera ahí sí hacer una acotación, dos bien fuertes. Dígalo. La primera, que parece que las autoridades no entienden, es que el trabajo es un derecho. Lo están tomando como que están haciéndole un favor a los sanitarios en general al darles el nombramiento. Y la segunda y más importante, porque a mí me preocupa mucho declaraciones como el tema de tenemos que los residentes solo pueden trabajar 2 años y de ahí tenemos que cambiar por la siguiente cohorte. Eso dijeron. A ver, el trabajo es un derecho y hacer un posgrado es una decisión personal. Quiero decir, si un médico residente decide no hacer un posgrado, está en su derecho. Y eso no le quita la posibilidad de tener estabilidad laboral. Eso no lo hace más ni menos tampoco, ¿no? Exactamente. Y decir los derechos, los residentes solo tienen que estar 2 años, es discriminatorio. Pero es discriminatorio. Doctora, ¿pero eso está por ley o qué? ¿O que se lo inventaron hace poco? Creo que eso está establecido. Hay una normativa que dice que los hospitales de tercer nivel deben, después de los 2 años, dar nombramientos provisionales a los funcionarios que pasaron estos 2 años. Pero en los hospitales de tercer nivel sí está limitada la contratación de médicos en funciones hospitalarias por el tema de que al ser hospitales de especialidades se da más paso a la gente que está haciendo posgrados legales y formales. Pero eso es una norma que no está sobre la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Eso es importante entender. Entonces, esa norma no puede abolir lo que era la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. ¿Cuántos fueron desvinculados o despedidos en el feriado? A ver, inicialmente se hablaba de 52 sanitarios en el hospital Andrade Marín. Aquí ha habido una aclaración respecto al tema porque
ahí pasó algo que pues no podemos entender bien y que valdría la pena que las autoridades lo aclaren, y era que estaban comunicaciones Kipux ya preparados para más o menos 52 funcionarios, quienes incluso llegaron a sus actividades en el hospital y ya ni siquiera estaban registrados en el reloj biométrico. Chútica. Por obvias razones, nosotros no podemos exponer a los funcionarios que nos reportaron esto. Claro. Pero posterior a la mediatización del tema, pues llegan otros Kipuks recontratando o prolongando el contrato de más o menos 50 personas y se quedan desvinculadas más o menos 22 sanitarios, entre médicos, enfermeras y fisioterapistas respiratorios que trabajaron en UCI en pandemia. Por si acaso, eso es importante mencionarlo, porque no estamos hablando de cualquier fisioterapista, estamos hablando del personal más expuesto biológicamente en pandemia. En el Hospital San Francisco sí está completamente verificado y en firme la desvinculación de 25 funcionarios, 8 médicos que trabajaron 20 meses seguidos en el área COVID, exclusivamente en el área COVID, y tienen acción de protección ganada en primera instancia, declarando que deben entrar a concurso, y 17 enfermeras que también fueron del área COVID. Nos han dado reportes de que también hay desvinculaciones en el IES de Ibarra, pero no tenemos un documento para apoyarlo, entonces valdría la pena pedir esta información a las autoridades para saber si es que en realidad se desvinculó o no. Claro, es importante esto porque parece ser o parecería ser que no le están dando la cobertura necesaria y es sumamente preocupante, más partiendo de lo que usted decía, Verónica, sobre el trabajo que realizaron ellos en pandemia. Es decir, si han trabajado en el área más complicada, ¿qué más pruebas quieren? Porque me imagino, Verónica, ustedes que están en el grupo o en el colectivo, tienen que haberles pedido papeles y pruebas de todo para poder decir, ay, sí, el señor trabajó en el área de pandemia y trabajó en la época de pandemia. Efectivamente, en mi caso yo tengo nombramiento y nos tocó hacer 1 millón de papeles, pero le pondré un ejemplo. Le pondré un ejemplo. Nosotros tenemos un registro de atención de pacientes, los que hicimos COVID directo y estábamos en horario registrados, de 10,000, 15,000, 20,000 pacientes. Pero hay gente que tiene nombramiento con registro de 3 pacientes. Eso es sabiduría. Ya, entonces, eso es sabiduría. O sea... por poner un ejemplo, justamente en el hospital IES San Francisco, los médicos despedidos probablemente tienen unos 30,000 pacientes atendidos. Sus horarios de 20 meses son exclusivos del área COVID, exclusivos, porque ellos no salieron del área COVID. Y son los únicos de ese hospital que no tienen nombramiento. ¿Qué pasó ahí? ¿Pero qué pasó? ¿Falta de, o de pronto el doctor no reclama? O sea, claro que no hay que ni siquiera reclamar, basta con ver el documento. O sea, eso es lo triste de estos casos, que los médicos o el personal que realmente se lo merece ni siquiera tienen que pelear, tienen que ver la producción y decir, basta, simplemente dele, no hay que refunfuñar. Pero parece que acá quieren es que se peleen. Yo creo que ahí hubo un problema en el proceso, porque cuando pidieron los evidenciables de que se atendió pacientes, no hubo un número, porque la ley no establecía eso. No decía usted tiene que haber estado 1 mes, 2 meses o haber visto 1 o 2 pacientes. Entonces, allí hubieron perspicacias como la que le acabo de indicar. Mientras los médicos del área COVID tienen 30,000 atenciones, alguien tiene 3. Y ya está. Pero como la ley decía, atención a COVID con 3, pues pudo aplicar. O sea, lamentablemente, mis queridos amigos, los que nos están escuchando, saludamos a todos, a Stig, a Verónica, a César, a José Ángel, que están en vivo y en directo escuchando el noticiero y viendo la entrevista. En todo lugar y en todo momento y en toda ocasión siempre va a existir corrupción. Y este es otro caso que tal vez no se está ventilando, pero se está conociendo de a poco, que es un acto de corrupción. Es decir, personas, médicos, personal, y aquí hay que hablar de todo, Verónica, ¿no? Porque así como hay buenos personal, hay malos personales que quieren aprovecharse, ¿verdad? Y dijeron, bueno, o son parceros, póngame ahí, anóteme ahí y ¡puc! Su nombramiento. ¿Cuántos casos así, Verónica? Yo no sabría decirle, pero probablemente son muchos. Lo que establecían las autoridades de Central era que los coordinadores de cada área mandaran las listas con las personas que sabían que habían estado en las áreas COVID. Pero, como le digo,
nosotros tenemos peticiones de nombramiento a personas que estaban en la subdirección de auditoría médica, ¿no? Oficinistas. Verónica, de pronto Administrativo. oficinistas. Administrativo sería el término, digamos. Exacto. Administrativo, o sea, ¿qué hace el administrativo cuando lo que realmente se necesitaba? Claro, sí, de pronto un administrativo en oficina podría ser uno que otro, derivaciones, me imagino yo, pero, oiga, usted decía auditoría. Sí, el tema ahí, insisto, yo soy una defensora absoluta del derecho al trabajo, pero el tema ahí es que la prioridad de los nombramientos tenía que ser a la gente que estaba más expuesta, porque el sentido de la ley era ese. Entonces, una vez que todo el personal sanitario altamente expuesto tenía garantizada su estabilidad laboral, pues entonces quizás ahí, si había plazas, podría hablarse de otras personas. Pero por cada administrativo que se llevó un nombramiento, dejaron a gente que estuvo al frente de la pandemia, que capaz se enfermó, tuvo familiares muertos o murió, como un caso en el IES de Ambato, que hay un médico muerto que estuvo frente a la pandemia, no tuvo ni vacuna, peor nombramiento, ni siquiera estaba en las listas. Entonces, ese es el tema, ¿no? Es una reflexión al cuerpo sanitario en general. Son injusticias totalmente terribles que uno no quisiera escuchar, pero pasan y siguen pasando. Verónica, ¿qué van a hacer de ahora en adelante? ¿Qué están planeando con el colectivo Reacción? ¿O Reacciona? ¿Cómo es? Reacción. Reacción, está bien, reacción. A ver, en honor a la verdad, nosotros hemos tratado de que todo esto se lleve con el diálogo sensato, con datos. No somos un colectivo que habla en el aire, somos personas que hablamos de datos, recolectamos, estudiamos, investigamos. Entonces tenemos una base de datos documentada que la hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud. Hemos tenido una reunión con la doctora Garzón y hemos también tenido una reunión con el director nacional del Seguro de Salud del IES. Para decirles, bueno, estas personas sí cumplen los requisitos, estuvieron en la pandemia antes de la derogatoria y muchos de ellos, un porcentaje importante de ellos, incluso tienen acciones de protección ganadas que no están siendo cumplidas. Sin embargo, hemos intentado trazar hojas de ruta para ver cómo se puede ir solucionando estos temas, pero no hemos tenido respuesta. No hemos tenido ninguna respuesta, entonces, claro, el colectivo está analizando ahorita qué otras acciones hacer y lo que correspondería, si mismo no hay respuesta, es apoyar ya acciones legales más fuertes a las personas que están en la base de datos del colectivo para que se cumpla lo que la ley determina. No les queda más, ¿no? Lamentablemente así toca y así esperando que obviamente se lleve a cabo con justicia. ¿Usted de pronto dentro de esta representatividad no ha tenido problemas? ¿No le han querido decir, ya, ¿sabe qué? Ya, no moleste, ya es ahí, usted tiene trabajo, ya, ¿qué le importa? Porque pasa, ¿no? A ver, claro, la primera pregunta que toda la gente me hace en principio es, pero tú ya tienes nombramiento. Sí. Y lo que yo siempre le respondo es, a mí sí la pandemia me dejó una enseñanza, que es la solidaridad. Yo no puedo cerrar los ojos, hacerme la desentendida, viendo que a mi equipo de trabajo y a muchísimos sanitarios a quienes yo misma vi trabajar, sacarse lágrimas todos los días, exponerse psicológica y físicamente, no les dé nombramiento y quedarme callada. Y algo que está faltando en estos momentos en el Ecuador es la solidaridad. Entonces nosotros tenemos que fomentar ese principio. Si me han dicho que me calle un poco, pues preferiría no comentar qué situación legal estoy pasando, pero podría decirle que sí ha habido presión, sí ha habido. Quizás en algún momento me tocará socializar la situación personal, pero este no es el espacio. Sin embargo, sí, a veces nos mandan mensajes un poquito directos respecto al tema. Debe ser, me imagino, porque también uno no es comparativo, pero también pasa por situaciones parecidas, porque uno de una u otra manera ejerce este asunto de visibilizar los problemas, ¿no? Y estar como, tranquilo, ¿cuál es tu problema? ¿Tú estás bien?
¿Qué te importa? Y es el típico comentario, se lo comento porque a veces acá también saben decir lo mismo, eso decir, ¿para qué das chance? ¿Para qué das cabida? Deja eso que a nadie le importa. Pero creo que es súper importante, Verónica, y ojalá que esto, y de una vez le digo, cuando usted necesite decir algo, hablar, expresar, usted nos avisa y le damos el espacio correspondiente porque a veces parece que tratan de que esto no se conozca. Vean, todos los procesos de desvinculaciones o despidos que se vienen dando, incluso el feriado, no se puede callar, pero usted escucha esto a nivel nacional, no lo escucha. Así es, Nelson. Más bien nosotros agradecemos a los medios que nos permiten contrastar la información y alzar la voz de una necesidad que no solo es de los sanitarios. Lo que hay que entender aquí es que esta es una necesidad del Ecuador. Pues tendríamos que estar todos los ecuatorianos peleando y diciendo, a ver, vamos a un hospital y nos demoramos horas en que nos atiendan en una sala porque no hay personal. Exactamente, punto. Eso es. Entonces, esto es así. Y entender además que esta no es una lucha de médicos, es una lucha de sanitarios. Nos hacen falta enfermeras, nos hacen falta auxiliares, tecnólogos, fisioterapistas, etcétera. Entonces, no solo es por los nombramientos, es por el derecho que tienen las personas a una salud de calidad. Y es triste saber que un gobierno como el que estamos ahora viviendo no tiene ni por aquí el tema de contratación, porque lo que más quieren ellos es no contratar a personal. Verónica, sus palabras para despedirnos. Primero agradecer el espacio suyo nuevamente y llamar a todos los sanitarios a unirnos en esta lucha común, que ya en lo grande es para mejorar el sistema de salud, que es un derecho. Esto no tiene que ver con una tendencia política, es un derecho establecido en nuestra Constitución. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Verónica, y chao, chao. Nos vemos cuando usted desee. Hasta luego. Chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo nuestra primera invitada del día de hoy, la doctora Verónica Chávez, hablando un poco sobre la problemática, los despidos, asuntos que vienen no solamente del fin de semana, no solamente del feriado, de pronto vayamos a creer que solamente pasa ahí, no es tanto la justificación de solamente son 20 los despedidos, porque ese ha sido el comunicado que envió la autoridad del hospital diciendo que ya les tocaba salir. Y algo tocaba la doctora, ¿no?, sobre el tiempo de permanencia. Yo he conocido médicos que han estado mucho más tiempo, no necesariamente los 2 años, como menciona la autoridad, y que han trabajado, ¿no?, pero que son falencias que se van visualizando y que hay que tener mucho tino ahí. Mis queridos amigos, en vivo y en directo, ya vamos a preparar la segunda entrevista. Saludamos a Doris. ¿Cómo está, Luis? Hemos vuelto al Ecuador de los 70, cuando todo era un desastre. Vean lo que nos estamos enterando ahorita. Y yo sí decía, ¿no? Pero qué vaina, ¿no? ¿Cuánto sabido y con todas las letras tiene que haberse aprovechado de la ley humanitaria? Tiene que haberse aprovechado de la ley humanitaria sabiendo que no estuvo en primera línea, pero puso que atendió 3 o 4 y anda peleando el nombramiento definitivo. Eso se llama ser pillo, pero también se llama ser negligente por parte de autoridades y cómplice en ciertos casos donde porque son panas, porque me caes bien o porque de pronto me haces caer bien, los ponen en las listas y los ayudan para decir, ve, si él trabajó en pandemia, en serio, ¿cuántos pacientes atendió? 1. Pero aquí la ley no dice cantidad, así que si el señor atendió 1, pues se merece. Y el que atendió 30,000, 10,000, 20,000 pacientes y estuvo de sol a sol, limones. Peor si eras un médico que le caías mal al jefe o al director, porque así son, ¿no? Así son los directores y quienes ejercen el poder. Aprovechan de estas situaciones para hacer de las suyas y acomodar al panita o al panita y no apoyar a quien realmente lo merece porque de pronto le cae mal. Fausto, saludos Fausto Valdiviesto, Luis Castillo. También está por acá Luis Castillo, que está escribiendo bastante, dice asambleístas tal y cuales. Ya mismito estamos con el invitado, mis queridos amigos. A las 9 lo habíamos programado. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a que nos puedan escribir al correo electrónico y consultar los valores del auspicio en nuestro espacio. Apóyennos, todo
contribución es muy buena. Hablando claro, nelsonsalazar@gmail.com. Si usted quiere poner la publicidad de su negocio o si de pronto quiere poner una fotito de algún cumpleaños, alguna festividad que se acerca, escríbanos y nos ponemos de acuerdo y ahí le mandamos el saludito en nuestro espacio. Todo es bueno. Si está viendo el noticiero ahorita en vivo, usted puede utilizar el super chat para cualquier comentario, denuncia, sugerencia o saludo, ¿no? Si no lo ve en vivo, porque la gente, pues eso es lo bonito de internet, pues, se aprovecha el en vivo o lo ve en diferido, hay un botón que se llama gracias o thanks en inglés, ¿no? Gracias. Y es como un super chat, pero en diferido. Y usted también ahí nos puede colaborar. No olviden que estuvimos haciendo algunos reportajes. Estuvimos haciendo en la sierra. Estuvimos por la Feria del Musugruna. Ahí está, póngalo ahí. Feria del Musugruna. No me veo yo, pero no importa. Estuvimos también por la Laguna de Colta. Y también estuvimos saboreando la fritada y el hornado en Payatanga. ¿Están?